Alumnos de la Universidad de las Américas, los saludo y vamos a dar comienzo a la última clase de este semestre, de este primer semestre del año 2020, en donde estamos revisando eh, el procedimiento ordinario, la teoría de la prueba y el procedimiento sumario. Habíamos quedado en la última clase. Habíamos quedado entonces en la última clase en la confesión. Hablemos de la confesión. Bueno, la primera cosa que nos tiene que quedar claro en cuanto a confesión es que es un medio de prueba. Y tres son los elementos característicos de la confesión. El primer elemento característico es que estamos frente a una declaración de parte. La segunda cosa es que esta declaración de parte es respecto de hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales. Y la tercera cosa es que esta declaración de parte debe producir efectos jurídicos en contra del confesante. Si no se cumplen estos tres elementos copulativamente, no estamos frente a una confesión. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción respecto a la confesión de parte. ¿Qué podemos decir respecto a la confesión? La confesión, en primer lugar, decir confesión de partes es realmente la reiteración de dos ideas que son inútiles, porque la única confesión equivale a una declaración de una de las partes en el proceso. Si es que declara cualquier persona que no sea parte, estamos hablando de una testimonial. Es decir, de ahora en adelante nos vamos a referir a la confesión. Modernamente se le ha llamado, eso sí, a este medio de prueba declaración de parte. Ahora bien, eh, dos cosas antes de iniciar la materia de la confesión de manera positiva, es decir, de los textos que controlan y que regulan este medio de prueba en Chile. La primera cosa es que la confesión es una prueba realmente potente, es una prueba muy poderosa en el sentido de que lo que diga una de las partes perjudicándola y que tenga relación con el proceso es realmente algo que el juez va a tener por acreditado ese hecho declarado eh, de manera efectiva, es decir, va a ser plena prueba. Eso es importante. Lo segundo es que esta importancia se ve realzada por varios aforismos jurídicos, como por ejemplo la confesión, la reina de las pruebas, a confesión de parte, relevo de prueba. Sin embargo, debo indicar que a lo largo de la historia de la humanidad, en especial, tratándose de principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, se limitó la confesión como medio de prueba, sobre todo en materia penal. De hecho, nuestro código de procedimiento penal establecía que no se podía dar por acreditado el, el hecho, es decir, el cuerpo del delito, mediante una mera confesión. A su vez, el artículo 340, inciso primero e inciso tercero, también generan una suerte de limitación a la prueba confesional, a la declaración del imputado. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en primer término, solamente la convicción del juzgador en materia procesal penal va a producirse con la prueba ofrecida y rendida en el juicio oral. Rendida en el juicio oral. Y por último, el inciso tercero limita la posibilidad de condenar a un imputado con solo su declaración. Es decir, la mayoría de los hechos que hay que acreditar para condenar a una persona, como la participación, el hecho que reviste carácter de delito, no pueden ser solamente acreditados por la declaración del imputado. Eso en un aspecto. En otro aspecto, en materia también procesal penal, podemos decir que se le ha dado un tratamiento similar a la declaración de la víctima como declaración testimonial. Se le da un tratamiento más que nada en la forma de nuestro Código Procesal Penal y sin embargo
hay algunas tendencias modernas que más que modernas parecen ser sacadas del pasado, en donde a la prueba, a la declaración de la víctima, se le da un valor preeminente, dejando incluso inútil la presunción de inocencia. Es como una involución, es como volver a los juicios de brujas del siglo XVI, en donde en algunas obras de teatro, por ejemplo, la obra de teatro Las Brujas de Salem, aparece el juez diciendo que el delito de brujería es un delito oculto, un delito invisible. Por lo tanto, los únicos que conocen de este delito es el imputado, es decir, la bruja o el brujo, y por otro lado la víctima. Y como el que realiza brujería no va a ser espontáneamente, no va a confesar. Hay que darle valor a la prueba de la víctima. Y en ese sentido se señala en la obra, bueno, entonces, ¿para qué necesitamos abogados? Necesitamos solamente la declaración de la víctima para generar el delito y para condenar. Y bueno, si es que el imputado que realiza actos de brujería y es un brujo, confesa, bueno, los jueces estarán dispuestos a oír su confesión. Pero en ese sentido, yo les quiero hacer presente que la prueba confesional es una prueba bastante feble. Hay que recordar que es la propia parte del conflicto quien está dando su propia versión, y a eso se le puede dar solamente el valor de ser la versión de la parte total y absolutamente parcial, total y absolutamente interesada, por lo cual debe ponérsele límites, y uno de los límites, por lo menos en materia civil, más importante, es que se tiene, para que exista confesión, el hecho confesado debe producir perjuicios en contra del confesante. Esa es la esencia de la prueba confesional. Ahora bien, siguiendo con las limitaciones en materia penal, en nuestro Código Procesal Penal y modernamente, la declaración del imputado eh, tiene regulación especial y no es tanto un medio de prueba como, más que nada, es tomado no tanto como, entonces, como medio de prueba, sino que más bien tomado como un medio de defensa, un mecanismo de defensa. Ya lo señalaba el, el Código de Procedimiento Penal, nuestro código antiguo, y nuestro Código Procesal Penal tiene limitaciones en cuanto a la prueba confesional por parte del imputado, empezando con el artículo 93, letra G, que le da el derecho al imputado a guardar silencio. Y este derecho que tiene el imputado a guardar silencio es un derecho absoluto que no puede ser conculcado por el Estado, por el persecutor penal, tampoco por el juez. Incluso más, este derecho a guardar silencio, si bien puede ser renunciado, debe serle comunicado al imputado que tiene el derecho a guardar silencio para poder renunciar, es decir, una renuncia informada. Incluso más, en caso que pueda declarar, también tiene derecho a que lo haga en presencia de su abogado. Y si su abogado no está presente, o no se le comunica que tiene derecho a renunciar, a guardar silencio y tiene derecho a tener abogado, también puede ser esa prueba, esa confesión, puede ser excluida del juicio, y por lo tanto un elemento importante va a ser excluido del juicio porque no se siguieron las formalidades del caso. Entonces, en materia procesal penal, la confesión está bastante limitada. Incluso por todo esto que implica el forzamiento del imputado a confesar, está muy regulada en el sentido de tener derecho a guardar silencio, y también en el sentido de, si es que va a declarar, hacerla con presencia de su abogado. Bueno, eso en cuanto a la confesión. Hay varias cosas que decir en materia procesal penal, pero lo vamos a hacer en el momento que veamos el curso de procesal penal. Bueno, sigamos con ya terminamos esta pequeña introducción a la materia de la confesión, y ahora vamos a entrar en materia específica. Veamos la diferencia entre la confesión y la testimonial. Bueno, lo primero es de quién proviene. Si bien ambas son declaraciones, ya sabemos que la testimonial procede de un tercero
y la confesional de alguna de las partes. La segunda diferencia es que son rendidas en oportunidades diferentes. La testimonial solamente puede ser rendida por regla general durante el término probatorio. Y la confesión, en cambio la confesional, puede ser rendida si es espontánea, es decir, sin ningún incentivo para rendirla, de manera libre y espontánea, puede ser rendida en cualquier etapa del proceso, pero si es provocada, debe ser rendida desde, o puede ser pedida para que se rinda, desde contestada que sea la demanda, hasta el vencimiento del probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Ya. Bueno, la testimonial es siempre provocada, en cambio la confesional puede ser provocada, espontánea, como ya les he dicho. Las similitudes. Bueno, ambas son declaraciones de personas, ahí ya no hay ningún problema. En ese sentido, si bien son verbales, orales, como nuestro procedimiento de escrito, debe manifestarse esta declaración, ya sea la confesional o la testimonial, en un acta. Ambos son medios de prueba, como ya lo indiqué. En ambas debe estar presente un ministro de fe por por el problema de la escrituración del proceso. Ambos son tipos de prueba y en ambos se limita el valor probatorio de la prueba testimonial y también de la confesional, que eso ya lo vamos a revisar cuando veamos el valor probatorio de la confesional. Regulación. Bueno, obviamente la confesional está regulada en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, que trata sobre el procedimiento ordinario, en los artículos 385 al 402. En cuanto a la revocación de la confesión, está en el 1713, que también lo vamos a revisar en su momento. En el Código Procesal Penal también se encuentra regulada la confesión como medio de defensa más que nada. Ya señalé el artículo 93, letra D. También está en el 98, porque también como acto de defensa se puede pedir una audiencia especial, incluso durante la investigación, para que se declare judicialmente. También en el juicio oral, el 338 inciso final, etc. Bueno, el Código de Procedimiento Civil lo regula como un medio de prueba, indicando que es más bien voluntario este acto de confesar, no está obligado, pero existe la confesión provocada, en que ya la vamos a revisar y vamos a ver que en cierta medida se incentiva la declaración del testigo. Importancia en materia civil. Bueno, en materia civil es un medio importante, como ya lo indiqué, eh, por la fuerza que tiene en cuanto a acreditar hechos. Y bueno, también es importante el punto de vista procesal, porque el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil permite que la regulación que hay respecto del procedimiento ordinario pueda ser aplicable supletoriamente a cualquier otro tipo de procedimientos. Eso ya es visto en las disposiciones comunes también del Código, en el curso de disposiciones comunes. Vamos a los problemas de las confesiones. Bueno, respecto de los problemas de la confesión, ya algo he indicado, y realmente me remito a lo dicho. Ahí está el caso de Miranda versus Arizona, en donde se aplicó esta quinta enmienda en Estados Unidos, que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó una confesión que había sido prestada por un imputado sin la presencia de su abogado. Bueno, y tenemos que siempre los jueces lo único que quieren es una confesión, sobre todo en materia penal, que es muy difícil de obtener prueba condenatoria, prueba de cargo. Entonces, muchas veces le dan demasiada fuerza en materia penal a la confesión, y antes del advenimiento de la Revolución Francesa, bueno, lo único se presionaba al imputado a que confesara. Ahí ustedes pueden revisar este texto, pero así es, por eso se le ha puesto muchas limitaciones a la confesión, sobre todo en materia penal. Bueno, vamos a ver lo que es la confesión como medio de prueba. Fíjense que como medio de prueba, la definición que ahí estoy dando es una definición que guarda los tres elementos que ya les señalé como esenciales de la confesión. El primero, que es un reconocimiento que hace una de las partes de un hecho.
de un conflicto sometido a un proceso que produce efectos jurídicos en su contra. Es decir, estamos hablando de una declaración de una de las partes respecto a hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales y que produce perjuicio y que le produce perjuicio. Características. Bueno, la confesión siempre va a producir efecto en el proceso, o sea, va a producir efecto en el proceso, y para que produzca estos efectos jurídicos es necesario que sea prestada en el mismo proceso en donde se vierten los hechos confesados. Eso es importante y así hay una clasificación de confesión judicial y extrajudicial. La única confesión judicial es aquella que se presta entonces en el mismo proceso en donde se declaran los hechos confesados. La extrajudicial vamos a ver que no es plena prueba, bueno, lo vamos a revisar en su momento, pero como característica quiero que sepan que la única confesión que produce plena prueba es la confesión vertida en el proceso en donde se declaran los hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales. ¿Qué más podemos decir? Que la confesión es una manifestación de voluntad y como tal, manifestación de voluntad tiene que referirse a hechos conocidos por el propio declarante y como manifestación de voluntad es un acto jurídico procesal. Por lo tanto, se le aplican todas las normas de los actos jurídicos en cuanto a voluntad o elementos de existencia, elementos de validez, que ya lo vamos a revisar en su momento. Claro, también es un medio de prueba reconocido en nuestro antiguo Código de Procedimiento Penal, en el nuevo Código Procesal Penal y también en nuestro Código de Procedimiento Civil. Ahora tiene una limitación en cuanto a su valor probatorio, en cuanto no surte efectos si se trata de derechos que sean irrenunciables, porque en definitiva la confesión en un juicio puede implicar un allanamiento, y para que exista el allanamiento es necesario que se trate de hechos que sean posibles de ser renunciados, no esté prohibido por la ley su renuncia, y por otro lado también se trate de hechos cuya renuncia mire solamente, derechos cuya renuncia mire solamente al confesante. Bueno, en materia penal antigua y moderna se puede, como ya les dije, existe una limitación en cuanto a la confesión, que ya indiqué. También se puede clasificar según la iniciativa y puede ser espontánea y provocada. La espontánea es la hecha libremente por alguna de las partes, por ejemplo, principalmente en algún escrito que presenten. Ya la misma demanda puede tener confesión, puede tener hechos confesados. Y por eso hay que fijarse mucho cuando uno lee una demanda. Y por eso la demanda es el escrito más importante del proceso. Y en la contestación también puede haber confesión, al igual que en la réplica y en la dúplica. También puede ser provocada, y esto se logra a través de citar a la contraparte a una audiencia para que confiese al tenor de las preguntas que van a ser hechas en un sobre que se tiene que acompañar también. La confesión también por regla general es irrevocable, ¿no? Es irrevocable, pero una vez prestada, pero se puede dejar sin efecto como todo acto jurídico. Y por último, la confesión por regla general es indivisible. ¿Qué significa esto de la indivisibilidad? A lo cual nos vamos a referir específicamente más adelante. Esto de la indivisibilidad está representada por la siguiente situación. Ocurre que, bueno, lo que pasa es que cuando una parte declara, lo que declara no siempre puede ser una confesión. O dicho de otra forma, todo lo que declara muchas veces desordenadamente las partes, porque muchas veces estas declaraciones están en la propia demanda o la propia contestación o la réplica o la dúplica o incluso en la audiencia pertinente, la parte declara muchos hechos, generalmente se declaran muchos hechos. Entonces, esto de la divisibilidad o indivisibilidad, mejor dicho, la indivisibilidad tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con la imposibilidad que tiene la contraparte y el propio juez de solamente tomar lo que le perjudica al confesante
sin evaluar ni tomar en cuenta lo que beneficia al confesante en su declaración. Y así podemos dividir, o mejor dicho, clasificar las confesiones en pura y simple, calificada y compleja. Vamos a ver esto de pura y simple. ¿Qué significa una confesión pura y simple? Una confesión pura y simple es aquella en la cual la parte declara un hecho sin agregarle nada más. Ahí está el ejemplo. Si se le pregunta, ¿usted debe 1.000? Sí, debo 1.000. No se puede decir nada. Sí, debo. No se puede decir nada porque hay solo un hecho confesado. Ahora, si es calificada, en este caso se declara el hecho, pero se le agrega una circunstancia que le quita fuerza o le quita el perjuicio en contra del confesante. Es decir, se le quita la calidad un poquito de confesión. Y en este sentido, ¿se le puede dividir la circunstancia o no se le puede dividir la circunstancia? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, el asunto sería, o la confesión sería, señor, ¿usted recibió 1.000? Sí, lo recibí, pero fue un regalo. ¿Ven? Él cambia. Él cambia, con circunstancia, él cambia el sentido de su declaración. Entonces, al juez está impedido de solamente tomar lo que le perjudica y separar, dividir lo que beneficia en la declaración al confesante. En la confesión compleja es más difícil, porque en la confesión compleja el declarante, el confesante, confiesa un hecho, pero le agrega otros hechos que pueden estar vinculados al hecho principal confesado o pueden estar dispersos, no vinculados eh, al hecho principal declarado. Por ejemplo, ahí en el ejemplo, ahí aparece, ¿usted recibió 1.000 del demandante como mutuo? Sí, pero le pagué. Ahí hay otro hecho. Bueno, eso lo vamos a revisar más adelante. Como otra característica, la confesión, según el tipo de conflicto, puede producir diversos efectos. Ya lo vimos que en materia civil, ¿qué pasa? Tiene que producir efectos en contra del confesante. En materia penal se establece la participación del confesante más que nada para solamente como una defensa más que nada y protegida formalmente en cuanto pueda ser perjudicial para el imputado. Hay un apartado que no está aquí, los presupuestos de la confesión lo vamos a ver luego, pero me gustaría ver una situación bien especial, que podríamos decir eh, la confesión y los efectos en el proceso. Aquí tendríamos que vincular esta materia con el allanamiento, porque estos eh, aforismos jurídicos de la confesión, la reina de las pruebas, la confesión, a confesión de parte, relevo de pruebas, esto es interesante, porque está vinculado al allanamiento, porque una confesión, o sea, desde el punto de vista de valor probatorio, la confesión es un medio de prueba, pero desde el punto de vista de las formas, podríamos decir, determinar un proceso con el allanamiento, la confesión puede ser un allanamiento, puede configurar un allanamiento. Entonces, ¿qué efectos produce la confesión en un juicio? Podríamos decir que si la confesión constituye un allanamiento total, lo único que hace la confesión en este caso es eliminar la parte probatoria del proceso. Pero no se va a eliminar el proceso, es decir, el proceso va a terminar con una sentencia definitiva. Y en este caso, que ya lo hemos visto, en que la confesión implique un allanamiento total, el juez no debiera recibir la causa prueba, debiera saltarse la etapa probatoria y citar inmediatamente a oír sentencia. Ahora también podemos ponernos en el caso en que la confesión implique un allanamiento parcial. Bueno, en ese caso, el juez debía de todas formas recibir la causa prueba y dictar sentencia y respecto al allanamiento dar por configurados los hechos en los cuales se allanó, respecto a los cuales se allanó. Ahora, si es que la confesión se produce respecto de hechos que no pueden ser acreditados por confesión, como por ejemplo
de derechos irrenunciables, podemos decir que la confesión es una prueba inidónea, como por ejemplo en materia de familia para acreditar una causal de divorcio. Por el mero allanamiento no se puede acreditar una causal de divorcio, por ejemplo, cese de la convivencia. Y es necesario que se rinda prueba al respecto para aprobar la causal. Bueno, dicho esto, vamos a los presupuestos de la confesión. Yo ya les dije que los presupuestos son esos tres que ya le había señalado, que están por lo demás en la definición. Primero, que es una declaración de alguna de las partes sobre hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales, etc. También ahí hay un apartado respecto al artículo 7º, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la posibilidad, digamos, de manera estratégica, de impedir que el confesante mienta, es decir, la parte mienta, y para eso se delega la posibilidad de confesar en el abogado, para que absuelva posiciones, que es la llamada confesión provocada. Ahora, debe ser parte en el proceso, eso lo tenemos claro, y también como un acto jurídico procesal, tiene que tener capacidad y obviamente ese acto jurídico procesal debe tener los requisitos de validez y existencia de todo acto jurídico procesal. Veamos la clasificación de la confesión. Atendiendo a donde se presta, tenemos la confesión judicial, que la confesión judicial es la única que puede producir plena prueba respecto al hecho confesado, y la confesión judicial es la que se presta en el juicio en donde en el que se versa sobre los hechos que se están confesando, es decir, en el juicio en donde produce su efecto. Si se presta en cualquier otro juicio o fuera de cualquier juicio, estamos hablando de una confesión extrajudicial y su valor no va a ser plena prueba, sino que como mucho va a servir de base para una presunción judicial. Bueno, lo que ya señalé. Según su iniciativa, puede ser espontánea, como ya lo señalé, en un escrito judicial, demanda, contestación, réplica y dúplica. Hay que tener mucho cuidado cuando se redacta una demanda en este aspecto, para no confesar hechos que puedan ser extremadamente perjudiciales en el juicio. En cierta medida, confesar un hecho que es extremadamente perjudicial en el juicio es favorecer a la parte contraria. Bueno, y la confesión provocada, que se produce cuando una de las partes cita a otra a confesar, puede ser pedida como una medida prejudicial probatoria y también como un medio de prueba durante el proceso. Claro, ahí ya vimos los medios de prueba como defensa, como allanamiento. Todo eso es bastante versátil la confesión, todas esas son las dimensiones de la confesión. Forma como se presta, otra clasificación, puede ser expresa o tácita. La expresa es la que se rinde verbalmente, reconociendo directamente las circunstancias o los hechos en los cuales estos hechos controvertidos, pertinentes y sustanciales. La tácita es la que se impone como sanción al confesante rebelde tratándose de la confesión provocada, que ya vamos a ver cómo se produce. Bueno, según su forma de expresarla, verbal o escrita, según su divisibilidad o indivisibilidad, ya lo revisamos: confesión pura y simple, confesión calificada, confesión compleja. Según su valor probatorio, plena prueba, que sirve para acreditar un hecho litigioso; prueba incompleta, cuando la confesión es extrajudicial, por ejemplo, que va a servir de base para la formación de una presunción judicial o elemento para formar una presunción judicial; y también ninguna prueba, como por ejemplo en el caso de los derechos indisponibles, como ya le he puesto el ejemplo. Según la finalidad. Bueno, según la finalidad tenemos la confesión como medio de prueba, que es como la estamos revisando, y también puede ser como una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, y también que constituye una medida prejudicial, y eso lo vamos a revisar cuando veamos el juicio ejecutivo y los títulos ejecutivos. Oportunidad para confesar. Bueno, aquí hay que distinguir, por ejemplo, la confesión espontánea puede ser desde el inicio del juicio. Como ya les dije, la demanda pueden tener una confesión del demandante, lo mismo la contestación de la demanda. Ahora, si es que se trata de una confesión provocada, las partes están en condiciones de pedir esta confesión provocada desde contestada que sea la demanda, según el artículo 385, 2 veces en primera instancia y 1 vez en segunda instancia.
La oportunidad es desde contestada que sea la demanda en primera instancia hasta el vencimiento del probatorio y en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa. Procedimiento para obtener la confesión provocada. Esto es bastante interesante. El procedimiento para obtener la confesión provocada o denominada en términos forenses, como lo dicen, como la conocen los abogados, la absolución de posiciones. Bueno, como todo medio de prueba, o como en la teoría de la prueba, es necesario la aportación de parte. La prueba en este sentido es una carga, como ya le he indicado, y como se obedece también al principio dispositivo, es necesario que las partes soliciten esta confesión provocada, la absolución eh, de posiciones. A ver. Al respecto, la absolución de posiciones es en la confesión provocada que se materializa en la petición que hace una de las partes en el proceso acompañando un sobre con preguntas escritas. Y la forma de redactar estas preguntas pueden ser de manera asertiva o interrogativa. De manera asertiva, estamos frente a preguntas que en su estructura contienen la respuesta, como por ejemplo las formas sacramentales para que diga al confesante cómo es cierto y efectivo que el día tanto, a la hora tanto, hizo tal cosa. Eso es una pregunta redactada de manera asertiva, donde la misma pregunta contiene la respuesta. De manera interrogativa es una pregunta abierta, en donde hay una interrogación propiamente tal y podría ser planteada de la siguiente forma, para que diga el confesante qué hizo tal día a tal hora. Así de sencillo, es una pregunta abierta. Ahora, los apercibimientos que se aplican por no concurrir a la audiencia en que se rinde esta confesional y también por dar respuestas evasivas o no contestar, eh, se rige o va a ser diferente el, la sanción según la forma en que esté redactado el pliego, ya sea una pregunta asertiva o interrogativa. Eso también lo vamos a ver. Ya, entonces vamos a revisar el procedimiento para obtener la confesional provocada. Nosotros podríamos decir que son por etapas. La primera etapa es la petición de la confesión provocada. Se pide mediante un escrito que es presentado en las oportunidades que ya señalé, y se acompaña ese escrito el sobre con las preguntas escritas. Dos cosas muy importantes respecto al escrito. La primera, es necesario en el escrito pedir el apercibimiento, en este caso, como ya aparece, del artículo 394. Porque si no se pide ese apercibimiento, la sanción por la incomparecencia o por no contestar o dar respuesta vacía no va a existir. Y lo segundo es pedir que el confesante declare sobre hechos propios de manera personal. En ese sentido, y así se impide la delegación a la cual aludí recientemente. Una vez hecha la petición, corresponde que el juez la provea. El juez la va a proveer de la siguiente forma. Venga el confesante a la audiencia del quinto día hábil después de su notificación a tal hora, para que confiese. Esta resolución en conjunto con la petición tiene que ser notificada por cédula, porque se está pidiendo la comparecencia personal del confesante. Por lo tanto, se utiliza la cédula. A ver, vamos al día de la confesión y ahí vamos a ver el apercibimiento. El día en que se produce la audiencia de la prueba confesional, el declarante, la parte, no se le va a tomar juramento porque, como ya les dije, como ya he señalado, eh, o quizás no lo dije, pero lo voy a decir después, lo que pasa es que la parte no está obligada a decir verdad, entonces por eso no se le toma juramento y no es delito mentir en causa propia. Entonces no se le toma juramento. Lo que sí se hace, se le individualiza. Una vez que se individualiza, se pide que se abra el sobre y se hacen las preguntas. Ahora, hechas las preguntas, la parte que defiende al confesante podría objetarlas.
porque las preguntas deben estar en relación con los hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales, que se encuentran obviamente en la interlocutoria de prueba. Si es que no hay objeción, se hace la pregunta y procede que el confesante declare. Esta declaración debe quedar asentada en el acta que es redactada por el ministro de fe, en este caso un receptor, que debe ser contratado previamente por la parte que está pidiendo la confesional, y aquí pueden surgir problemas frente a la declaración. Lo primero, veamos la comparecencia. Si el confesante no va la primera vez, para que exista un apercibimiento o una sanción, debe no concurrir la segunda vez. Es decir, en la segunda vez que es citado, si no concurre, se produce las sanciones para el confesante. Ahora bien, si es que va a la primera o a la segunda y no declara o da respuestas evasivas, por ejemplo, si le preguntan algo directamente, ¿qué hizo tal día? O si tal día hizo tal cosa, como siendo una pregunta en este caso asertiva, el confesante puede decir, no me consta. ¿Cómo no me consta? Si tiene que contarle, o no me acuerdo. Eso es una respuesta esencialmente evasiva. En el caso de inconcurrencia a la segunda citación, en el caso de no contestar o dar respuesta evasiva, tenemos que distinguir si la pregunta fue redactada en forma asertiva o interrogativa. Si fue redactada en forma asertiva, en estas tres situaciones, la sanción es que se va a dar por confeso respecto de las preguntas hechas en forma asertiva. Y en el caso de ser preguntas interrogativas, las sanciones serán multas y arrestos. Bueno, pasemos al valor probatorio y la confesión. Pero antes del valor probatorio, veamos los efectos penales de la confesión. Hablemos de materias penales, efectos penales de la confesión. Tenemos que indicar que en cuanto a efectos penales de la confesión, también hay un aforismo jurídico que dice que no hay falso testimonio en causa propia, porque el delito de falso testimonio procede frente a quienes son testigos y no frente a quienes son parte en el proceso, y en esa medida tenemos que las partes en el proceso no están obligadas a decir verdad. Claro, esto es así y no tiene una sanción penal. Sin embargo, siempre hay excepciones. Por eso, la confesión en materia penal, en materia civil, es solamente respecto de hechos que perjudican al confesante, porque hechos que benefician no producen ningún efecto jurídico, no podía ser, porque no se puede preconstituir prueba a su favor por una declaración, es la declaración de la parte por lo demás, es decir, una declaración total y absolutamente interesada. Pero analicemos esto en materia penal. La regla general es que el confesante no está obligado a decir verdad y la mentira no estaría sancionada, por lo menos en los juicios civiles. Bueno, juicio penal tampoco, realmente, porque el imputado está obligado, o sea, tiene el derecho a guardar silencio. Ahora, sin embargo, hay dos aspectos en los cuales el mentir ante un juez puede ser considerado como, de hecho es delito. Y las excepciones son las siguientes. La primera es a propósito del juicio ejecutivo y de la configuración de un título ejecutivo basado en un título de crédito de dinero, es decir, un cheque, una letra de cambio y un pagaré. Citados el suscriptor de quien emanó este título de crédito, y va a tener un plazo en cuanto a la firma estampada en el documento. Si es que niega su firma, es decir, dice que la firma no es mía, es falsa, pero luego se comprueba que la firma es de la persona que es citada a confesar esta firma, o mejor dicho, a reconocer esta firma. Si se comprueba que es su firma y que la negó, comete un delito especial de falsedad, citado a comparecencia judicial. Ahí hay una excepción, pero siendo purista uno podría decir no hay ninguna excepción porque esta gestión es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, es decir, es no contencioso, es decir, no hay juicio. Uno podría decir eso,
pero en este caso uno puede decir que la declaración falsa ante un juez en esta situación es delito, porque después va a ser parte en el juicio penal. Bueno, el juicio civil también puede ser parte. Y lo otro es respecto de los juicios de familia referente a las pensiones alimenticias. En este caso, en la audiencia preparatoria, hay una suerte de medida cautelar de declaración patrimonial del demandado o demandada, en el que si es que miente respecto de su patrimonio, de sus ingresos y de sus bienes, o incluso omite declararlos totalmente, también comete el delito de falso testimonio, comete un delito penal especial. Un delito especial, en este caso hay un juicio, en este caso es completamente una excepción a que la confesión en juicio no genera delito si se miente, en este caso en materia procesal penal, perdón, procesal de familia, sí. Es la única excepción entonces a que mentir en causa propia no es delito. Bueno, ahora pasemos al valor probatorio de la confesión. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que solamente la confesión prestada en el proceso en donde se declaran los hechos pertinentes controvertidos sustanciales, siempre que sea en perjuicio del confesante, es plena prueba respecto a los hechos claramente confesados. Tratándose de confesiones extrajudiciales, es decir, vertida en otros procesos, aunque sean entre las mismas partes o vertida en otro lugar, solamente va a ser base para una presunción. Ahora, si es vertida en otro proceso, pero vertida entre las mismas partes, puede ser tomada como una presunción, como un elemento grave de la presunción. Ahí están las reglas respecto a la fuerza probatoria de la confesión judicial, en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, en el 1713, y demás disposiciones pertinentes. Ok, entonces pasemos entonces a la divisibilidad o indivisibilidad de la confesión, que es una materia que los alumnos tienden a confundir. Repasemos un poco. A ver, ¿por qué cuál es la regla general? La regla general es que exista indivisibilidad de la confesión. ¿Qué significa esto de la indivisibilidad de la confesión? Significa que todo lo que declara el confesante no se puede dividir en su perjuicio, es decir, no se puede tomar lo que lo perjudica y eliminar lo que lo beneficia. Eso significa indivisibilidad de la confesión. Sin embargo, hay excepciones, es decir, hay casos en los cuales se puede dividir la confesión, es decir, eliminar lo que le beneficia al confesante y solamente tomar lo que lo perjudica. Y para ello tenemos que revisar esta clasificación de la confesión. Primero tenemos la confesión pura y simple, en la cual se afirma categóricamente un hecho, y esto obviamente no se puede dividir, solamente es un hecho el que se declara. Así que aquí no es posible dividir la confesión. Después viene la calificada. En la calificada se confiesa, se declara el hecho pertinente, controvertido y sustancial, pero se le agrega una circunstancia que modifica esa declaración. En este caso, en el caso de la confesión calificada, tampoco es posible dividirla. Esa es la regla. El ejemplo es, el demandante dice que le deben 10.000 y el confesante admite sí que lo recibió. El confesante dice, sí, recibí los 10.000, pero fue una donación, no fue un préstamo. Perdón, esa es la calificada, le agrega una circunstancia. En la compleja, efectivamente, en la compleja, aquí pasa una cosa especial, y esta sí se puede dividir en perjuicio confesante. ¿Por qué? Porque en la confesión compleja se le agrega un hecho nuevo, que puede estar vinculado o desvinculado del hecho principal. Y la regla en la confesión compleja es que sí se puede dividir en perjuicio confesante, es decir, se puede tomar solamente lo que perjudique al confesante y dejar libre, es decir, y no tomar en cuenta lo que lo beneficia, porque está agregando un hecho nuevo. Y ustedes han de saber que si se agrega un hecho nuevo, para que no se divida y produzca efecto el hecho nuevo, obviamente el confesante debe probar este hecho nuevo. En el caso más particular, más simple, es usted recibió 10.000, o sea, usted debe 10.000, sí, recibí 10.000, pero los pagué. ¿Ven? Hay que probar el hecho del pago. Ahora, esta, como ya les dije, se subdivide
confesión compleja que contenga hechos desligados del primer hecho confesado, y se aplica lo que ya le dije. Tiene que acreditar que pagó en este caso. Y esa es la confesión compleja que tenga hechos desligados entre sí, que sería la confesión compleja de primer grado, podríamos llamarla. Primer grado. Ahí. Ok. Y en el caso de la confesión compleja de segundo grado, artículo 401, inciso segundo, número 2, que es aquella que contiene hechos vinculados o ligados al primer hecho confesado o que se modifiquen uno a lo otro, por regla general puede dividirse, es decir, en perjuicio del confesante, pero en este caso la fórmula va a ser que el contendiente, es decir, el que está pidiendo esta confesión, logre probar la falsedad de estos hechos agregados que están vinculados o ligados. Es decir, aquí se invierte la regla. Aquí tiene que comprobar el contendiente y en el otro lado el confesante, el que tiene que comprobar en el caso del primer grado. Vamos a la irrevocabilidad de la confesión. ¿Qué es esto de la irrevocabilidad de la confesión? Bueno, la confesión es un acto jurídico procesal, un acto jurídico en sí. Por lo tanto, debe ser prestada por una persona que tenga capacidad de ejercicio. Y por otro lado, para que valga, y por otro lado, le afectan todos los elementos de los actos jurídicos en cuanto a elementos de existencia y elementos de validez. Veamos primero en un elemento de existencia. Por ejemplo, una confesión que es realizada sin la voluntad, privado de voluntad, como por ejemplo en el caso en que una parte que confiese lo haga drogada, o lo haga ebria, o lo haga en un estado de semi-inconsciencia. Obviamente ahí no hay voluntad y la confesión sería inexistente, pero nuestra legislación, como no establece, no regula la inexistencia, bueno, sería nula en este caso, nula de nulidad absoluta, ¿no? También existen le pueden afectar vicios del consentimiento. En este caso, el artículo 402, inciso segundo y tercero, habla del error. O también podría ser que no sean hechos personales del confesante. Uno puede confesar muchas cosas, pero realmente si no ha podido estar, son inverosímiles esos hechos porque no estaba en el lugar, o son hechos de un tercero, obviamente no se le pueden dar valor también. También por dolo, por fuerza, también es importante. Uno puede confesar influido por la fuerza física o una fuerza moral también. Bueno, ese es el medio de prueba, la confesión. Un medio de prueba bastante importante. Es un medio de prueba desde el punto de vista de la litigación bastante interesante, porque como ya les dije, hay que tener mucho cuidado cuando uno redacta una demanda en los hechos en que uno está asentando en la demanda, porque en esos casos, en cierta medida, está subvencionando o haciéndole más fácil el trabajo a la contraria. Pasemos entonces a este otro medio de prueba, la inspección personal del tribunal. Bueno, se encuentra regulada en los artículos 1714 del Código Civil y 403 a 408 del Código de Procedimiento Civil. También más llamada modernamente prueba de reconocimiento judicial. Bueno, en este caso se trata de que el juez, o el tribunal, mejor dicho, porque el tribunal, en este caso va el juez con el suministro de fe, el tribunal va al lugar donde existe un hecho pertinente controvertido sustancial que el mismo juez puede percibir por sus sentidos, o se le hace llegar al proceso, al tribunal, un objeto para que sea reconocido por el juez. Es una prueba muy importante porque lo asentado en el acta y que ha sido objeto de una verificación por parte de los sentidos del juez es una prueba realmente muy difícil de controvertir. El juez en este caso se convierte en un agente activo respecto de la creación del medio de prueba y también de su valoración directamente. Característica de este medio de prueba. Es un medio de prueba que es
en donde rige la inmediación, muy grandemente la inmediación, es circunstancial porque se desarrolla a lo largo del proceso, también es un medio de prueba que constituye plena prueba, como ya le dije, respecto de los hechos que el juez ha podido percibir por sus sentidos. Y es un medio de prueba común, ya que rige en cualquier tipo de procedimiento, y a veces incluso es obligatorio, como en las querellas posesorias, en la querella obra nueva, en la denuncia obra nueva, en la denuncia obra ruinosa. Es obligatorio que el juez vaya a ver si realmente el inmueble amenaza ruina, si se está cayendo el árbol, se está cayendo la muralla, etc. La oportunidad, bueno, en este caso es como la testimonial, debe ser pedida durante el término probatorio, también puede ser medida como una medida prejudicial probatoria, según el 281, y en segunda instancia no procede si es pedida por las partes porque debe ser declarada de oficio como medida para mejor resolver por el tribunal, ¿m? Si lo estima conveniente. Valor probatorio, como ya lo dije, hace plena prueba respecto de los hechos que haya captado por sus sentidos el juez y que obviamente quede asentado en el acta. Para ello se debe concurrir con un ministro de fe. Requisitos copulativos para que produzca plena prueba: que la inspección recaiga sobre hechos o circunstancias materiales, obviamente que puedan ser percibidas por el juez, que los hechos y circunstancias materiales queden asentadas en el acta, en las observaciones, y que obviamente esta acta sea incorporada al expediente. Ya, ¿qué más podríamos decir respecto de la inspección personal del tribunal? Mm, Podríamos decir que en muchos procesos es esencial este medio de prueba, como por ejemplo, podríamos imaginar un juicio o un proceso en el cual una persona camina por una acera y resulta lesionada gravemente en una fractura en su pierna, producto del mal estado de la acera. En el caso que esa acera sea responsabilidad de la municipalidad, uno podría mandar a la municipalidad o al fisco según corresponda, y va a ser esencial que nos percatemos realmente de si existe un defecto en la acera, un hoyo, un bache, si estaba señalizado, etcétera, si era posible verlo, cuánto tiempo estuvo ahí, y por lo menos algunas circunstancias de esas que ya les he señalado, materiales, pueden ser concluidas por una inspección personal del tribunal. Lo mismo en el caso de que esto ocurra al interior de un mall y una persona se fracture porque exista, por ejemplo, una baldosa mal puesta, sobre todo las mujeres, por el calzado que usan algunas, es susceptible que resulten lesionadas gravemente por situaciones en este aspecto. Personas de la tercera edad también pueden sufrir lesiones graves. Y en ese caso, una inspección personal del tribunal va a ser muy decidor para fallar, en este caso, en un juicio de derecho del consumidor. Bueno, veamos esto de las presunciones. Respecto a las presunciones, voy a hacer un alto acá y voy a seguir en el próximo bloque viendo las presunciones, pero desde ya les anticipo que las presunciones son un medio de prueba que al parecer los alumnos no logran entender o comprender del todo, porque al momento de examinarlos son un medio de prueba que genera bastantes problemas. ¿Mm? Así que me despido por ahora y vamos a seguir en un próximo bloque.